Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Estábamos cantando hace un ratito que Dios nos guía por sendas de paz. Y yo no sé cómo usted se imaginará esas sendas, esos caminos. De repente se los imagina así, bonitos, floreados, llenos de luz, de naturaleza preciosa. Quisiera mostrarles una imagen. No sé si la imagen que van a ver ahorita, no sé si es lo que tenemos en mente cuando decimos sendas de paz, ¿verdad? Un lugar así bonito. Ese es un paisaje de Finlandia. Mire esas flores tan preciosas y ese lago tan hermoso que parece como que fuera un espejo, ¿no? Miremos otro. Ese es, en Islandia le llaman la iglesia de césped. En Islandia hay varias iglesias que tienen ese estilo, que están como forraditas de césped, como que toda la iglesia estuviera forrada de césped. Y pasemos al anterior, veamos siempre el anterior. Esa iglesia, imagínense usted estar en una iglesia así con ese césped y esas montañas. Cuando pensamos en hacer un retiro espiritual, en tener un campamento como familia, como iglesia, ¿no es cierto que buscamos lugares algo así? Pensamos, por ejemplo, en nuestro día de campo, ¿verdad? Pensamos en un lugar así bonito, lleno de naturaleza, de verde, porque de alguna manera yo creo que el ver esa naturaleza tan bonita como que nos ayuda a conectarnos un poco más con Dios, como que es más fácil al ver sus obras, tanta belleza, como que dispone a veces el corazón a orar, a cantar al Señor. Miremos la siguiente, por favor, ahora sí. Mire, se le llama la casita de los niños, que está en Rusia, en un parque, allá en Rusia. No me meto a decir nombres porque no los voy a pronunciar bien. Pero ese parquecito está en Rusia, esa casita rodeada de una laguna, muy linda, ¿verdad? Aquí en Guatemala tenemos lugares muy bonitos también. Entonces, como les decía, pensamos cuando queremos tener un retiro espiritual y querer conectarnos con Dios, pensamos en lugares así, creo que es lo primero que se nos viene a la mente. Difícilmente creo que escogeríamos un lugar como el siguiente. Quiero ver la S, gracias. Yo creo que no pensaríamos. Y regularmente en un retiro espiritual o en un campamento con los hermanos uno dice, bueno, también vamos a comer, vamos a tener un momento de recreación. Pero imagínense ahí, nos vamos, hermanos, a nuestro próximo retiro espiritual al desierto y vamos a tener un ayuno de una semana. ¿Será que aguantaría usted? Difícilmente, yo no sé si aguantaríamos 3 tiempos sin comida, ya una semana. Ese es el desierto del Negev en Israel. Ahora imagine usted 40 días sin comida, sin tener comunicación, sin su celular, sin estar conectado con nadie, solito. Y no solo eso, sino las cosas peligrosas que podría uno encontrar en el desierto, como escorpiones, serpientes, y usted ahí solo, rodeado de las fieras del campo. ¿Se animaría usted? Curiosamente, bueno, no estoy proponiendo de que nuestros retiros espirituales sean en un lugar así, ¿verdad? Está bien que sigamos con retiros espirituales así en lugares verdosos, pero es curioso que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, hizo un retiro donde pudo estar en comunión con su Padre, en ayuno, en oración, y eligió un lugar como el que vimos, el desierto. Terrible lugar, ahí en la soledad, rodeado de las fieras del campo, lleno de peligros. ¿Se recuerdan ustedes que hemos estado viendo esta serie Caminando con Jesús en los Evangelios? Y hace 2 semanas hablamos acerca del bautismo de Jesús. Y fue un tiempo glorioso, luminoso, donde él escuchó la voz del Padre que le decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿Cómo se sentiría usted que oye esa voz de Dios y le dijera a usted eso? ¿Cómo se sentiría el corazón? Y luego ve el Espíritu Santo que desciende a él en forma de paloma y se posa en él y permanece en él. Qué cosa más gloriosa, pero luego inmediatamente los evangelios nos trasladan al desierto donde Jesús fue a tener un ayuno de 40 días, a encontrarse con su Padre, pero no solo eso, sino que también fue a enfrentarse directamente con Satanás y ser tentado y padecer tentaciones al igual que nosotros. Él padeció ser tentado por el mismo Satanás. La tradición ubica el desierto a donde fue Jesús en un yermo al noreste del Mar Muerto.
Pero quisiera yo que nos vayamos y nos metamos en ese contexto y que tratemos de visualizar ese ambiente. Y para eso quiero que vayamos al texto bíblico, pero vamos a hacer una cosa. Como son tres, vamos a estar viendo los tres textos que nos hablan de esto, de este episodio, esta sección de acá. Igual los que están en el toldo, que estén de este lado, pueden buscar Mateo 4 en sus Biblias. Y quienes están en esta sección de acá, igual en el toldo, que están en esta sección, van a buscar Lucas 4. Coincidentemente, ambos evangelios coinciden en el capítulo para narrar esta historia. Y aquí en pantalla, si me pueden pasar a la siguiente diapositiva, vamos a proyectar el otro evangelio que habla de este episodio, que es Marcos en el capítulo 1, del versículo 12 al 13. Solo para recapitular, Mateo 4 y desde el versículo 1 y aquí Lucas 4. ¿Sí lo tienen? ¿Sí? Muy bien. Voy a leer para ustedes lo que está aquí en pantalla. Dice, enseguida el Espíritu lo impulsó a Jesús a ir al desierto. Y Jesús estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Mantenga los versículos, el capítulo que le tocó, manténgalos ahí y vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar. Hoy hemos meditado mientras cantábamos acerca de tu fidelidad, también acerca de obedecerte, también acerca de la libertad que nos has dado del pecado. Son temas que también vamos a ver repetidos en medio de esta enseñanza, Señor. Es el deseo, Señor, de mi corazón que tú seas glorificado en este día, que nos ayudes a acercarnos al texto sagrado con alegría, pero también con reverencia, Señor. Escuchando, atentos lo que tú quieres decirnos, siendo oidores activos, Señor, que toman tu palabra, la guardan en su corazón y buscan ponerla por obra. Guíanos en este momento y te agradecemos por esta hora en el nombre de Jesús. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva y ahora vamos a empezar a ver los textos comparados para ver cuál es el escenario al que nos transporta la Biblia. Pero si se dan cuenta hay unas palabras que están en amarillo que son palabras que se repiten en los tres pasajes, tanto en Marcos 1 del 12 al 13 como Mateo 4:1 y Lucas 4 del 1 al 2a. Voy a leer Mateo 4:1 que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo y Lucas, si se dan cuenta, usan una expresión que es que Jesús fue llevado al desierto. Eso significa que Jesús en su misión al Espíritu Santo, siendo obediente, se dejó llevar por él al Espíritu Santo. Pero si se dan cuenta, Marcos usa otra expresión. Él no dice que fue llevado, sino que el Espíritu lo impulsó al desierto. Y esa palabra impulsó le da más fuerza y todavía más dinamismo a lo que se está expresando. Y es que nos preguntamos también, ¿por qué el Espíritu lo impulsó prácticamente como que lo hubiera arrojado al desierto? ¿Por qué el desierto? Para eso tendríamos que ver un poquito como el contexto de esa época para los judíos y para la mente antigua, para la mente de los hombres en esa época. Y es que en ese contexto cultural, el desierto, por ser una tierra seca, por ser una tierra que no producía y que estaba rodeado de fieras, el desierto en la mentalidad común de ese entonces era visto como una tierra a la cual Dios le había negado su bendición. Prácticamente era como que fuera una tierra bajo maldición o ignorada por Dios. Por lo tanto, en la mentalidad antigua, el desierto fue visto como la habitación de cualquier espíritu inmundo, de cualquier demonio. Y entonces cuando los judíos, imagínense que usted es un judío de esa época y está escuchando por primera vez la lectura de Marcos o de Lucas o de Mateo y escucha esto, específicamente Marcos que dice que lo impulsó al desierto. Dirían, bueno, seguramente Jesús fue movido por una persuasión tan fuerte del Espíritu Santo que lo llevó al desierto para tomar la ofensiva en una lucha frontal contra Satanás y contra las fuerzas diabólicas. Pero el desierto también
podemos aprender un poco más de él. Para los judíos, el número 40 asociado con el desierto también era un símbolo de prueba y de aprendizaje. Ustedes se recuerdan que el Señor en el Éxodo, cuando liberó a su pueblo de Egipto, lo llevó a través del desierto. Y el desierto es un lugar donde hay carencia de todos los recursos vitales que podamos necesitar. Pero por eso mismo Dios los llevó al desierto para poder mostrarle a su pueblo, para poder enseñarle que en Él, que en Dios podían encontrar todo lo que necesitaban. Era en el desierto donde Dios les iba a mostrar su provisión, su cuidado, su fidelidad, de la cual hoy cantamos. Ahí en el desierto es donde el Señor se mostró a su pueblo. Y si recuerdan, también fue en el desierto donde Él les dio su ley. Ahí se constituyeron como un pueblo. El desierto ocupaba un lugar importante o significativo en la mentalidad de los judíos, porque si recuerdan, las 3 fiestas que celebraban los judíos, tanto Pentecostés como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, que eran las 3 fiestas importantes de su pueblo, conmemoraban precisamente esa salida de Egipto y su paso a través del desierto. Y si revisamos en la historia, ya fuera de la Biblia, si revisamos en la historia posterior al Éxodo, vemos de que en diferentes momentos de la historia hubo grupos como los asidios, como algunos grupos de personas que formaron grupos en Qumran, o incluso Flavio Josefo habla de falsos profetas que tomaron la iniciativa de irse al desierto, buscar zonas desérticas. ¿Y por qué lo hacían? Lo hacían porque tenían la esperanza de volver a replicar ese tiempo que se narraba en Éxodo, ese tiempo donde Dios se iba a mostrar con señales y prodigios milagrosos y espectaculares y los iba a librar de sus enemigos. Entonces, imagínense usted, un judío que está escuchando este mensaje y empieza a escuchar que Jesús va al desierto por 40 días. De repente se imagina usted en esa mentalidad que ahora sí el Mesías viene y viene con grandes milagros extraordinarios a enfrentarse contra Satanás. Van a ser milagros espectaculares como se nos narraron en el Éxodo. De repente Jesús lanzando fuego y rayos contra el enemigo, y así lo iba a vencer. Sigamos viendo el texto, hay otras palabras que se mencionan ahí. También habla el texto bíblico acerca de Satanás, que quiere decir adversario. Marcos se refiere a él de esa manera, pero Mateo y Lucas le llaman tentador o diablo, que significa impostor o falso acusador. Es alguien que finge o engaña con apariencia de verdad. Y eso es lo que vamos a ver justamente ahora al diablo hacer en este pasaje cuando él tienta a Jesús. Esa palabra tentación, yo no soy estudioso del griego, pero gracias a Dios por los maestros que tenemos de ese idioma. Tentación, la palabra que se usa es peirazo. En un primer sentido que es muy amplio, esa palabra lo que significa es probar o examinar. Es como para ver qué hay en el interior de una persona. Pero también en un sentido más estrecho y también dependiendo del contexto en el que se use, esa palabra puede significar ser incitado hacia el pecado. Ahora, hay que entender bien que Dios prueba, o sea, peirazo, pero en el primer sentido. Que Dios examina y pone a prueba lo que hay en el corazón de una persona. Pero Dios no tienta a alguien en el segundo sentido, que es el más estrecho, porque Dios no incita a nadie a pecar. El que incita a pecar es el diablo. Y la fuente principal que usa para tentar son nuestras propias pasiones y nuestros propios apetitos. Si usted quiere ver en su Biblia ahí, puede ver en el orden en el que se mencionan las tentaciones y se va a dar cuenta de que Mateo y Lucas no tienen el mismo orden entre la segunda y la tercera tentación. Algunos estudiosos dicen que que Lucas tenía en mente narrarlo de manera geográfica, que comenzaba en el desierto y que terminaba en Jerusalén. Pero también piensan de que Mateo lo pudo haber puesto pensando en llevar la historia a un clímax más psicológico o mental. Pero sin importar en orden, y aquí el orden que vamos a usar para guiarnos es el de Mateo. Y vamos a ver que Cristo fue tentado en 3 áreas o en 3 cosas. La primera, el apetito físico. La segunda, podríamos decir que el prestigio religioso. Y la tercera, el método
mundano. Vayamos ahora a ver la escritura y pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice el apetito físico. Voy a leer ahora, por el tiempo solo voy a leer uno, pero ustedes tienen los dos pasajes también para poder compararlos. Lucas 4, del 2 al 4, dice que Jesús por 40 días fue tentado por el diablo y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. En Mateo dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pasaje citado es Deuteronomio 8:3, que curiosamente los relatos de Deuteronomio ocurren en el desierto, donde Dios le entrega la ley a su pueblo y el pueblo falla. Deuteronomio 8:3. Después de estos 40 días, Jesús está padeciendo hambre. El hambre es una necesidad real y legítima. No hay nada malo ni es pecaminoso tener hambre. Entonces el engañador viene aprovechando el momento y usa una de sus estrategias favoritas, que es la duda, es la incertidumbre. Si eres el Hijo de Dios. Jesús había escuchado de parte de su Padre que Él era su Hijo, y ahora el diablo viene con esta duda. Pero luego viene con una propuesta que parece lógica. Si tú eres el Hijo de Dios, tienes todo el poder y el derecho para saciar tu hambre convirtiendo estas piedras en pan. ¿Cuál era el problema? Porque el hambre es una necesidad legítima. Ser el Hijo de Dios significaba que Jesús tenía todo el poder el poder creativo sobre la materia. Pero Cristo no usaría su poder divino para saltarse la experiencia de padecimientos humanos, porque eso era parte de su propósito en su encarnación. También tenía claro cuál era el propósito por el cual el Padre lo había llevado al desierto y quería que ayunara. Y Él no se iba a salir de la voluntad del Padre. Tomar esa sugerencia que le estaba haciendo Satanás hubiese sido resolver una necesidad legítima, pero a través de un medio o un método ilegítimo. Y ahora también eso lo podemos pensar y traerlo para nuestras vidas. ¿Qué cosas podrían ser legítimas y buenas y nosotros podríamos tener necesidad de ellas, pero de repente estamos siendo tentados a saciar esa necesidad por medio de un método ilegítimo? Solo por poner un ejemplo, todos tenemos necesidad de comer y tenemos la necesidad de proveer para nuestra casa, para nuestras familias. Imagínese que tiene un dinero y usted tiene esa necesidad, pero de ese dinero usted tiene que pagar una tarifa a la cual está obligado, o un impuesto, o tiene que pagarle algo a su jefe porque ya era un acuerdo, o usted tiene que pagarle algo a sus empleados. Pero usted decide quedarse con esa parte. Está teniendo una necesidad legítima, pero está tratando de satisfacer esa necesidad por medio de un método ilegítimo. Nosotros como humanos tenemos necesidades básicas como el pan, pero eso no es todo lo que necesitamos, porque ninguna cosa que llene nuestros estómagos o que satisfaga nuestras necesidades o nuestros apetitos puede satisfacer nuestra necesidad más profunda que tenemos, que es espiritual, que es ser llenos de la palabra de Dios y obedecer su palabra. Ahora regresemos a lo que hablábamos acerca del contexto de los judíos cuando escuchaban este relato por primera vez. Como ya habíamos hablado, de repente ellos se imaginaban al ir leyendo esto un Mesías que para saciar su hambre entonces iba a hacer bajar maná del cielo como en los tiempos de Moisés. Y no solo para él, sino para saciar el hambre de todo el pueblo. Esas eran las expectativas que había en ese entonces acerca de un Mesías. Pero Jesús no vino para cumplir las expectativas de la gente, sino para seguir la voluntad de su Padre. Jesús tenía clara su misión. Su misión no era ser un Mesías que trajera pan perecedero para él y para Israel, sino su misión era entregarse a sí mismo y entregar su cuerpo para que fuese partido, para así poder saciar el hambre espiritual de toda la humanidad. Y Jesús respondió. ¿Cómo respondió? ¿Cómo inicia él su respuesta? Escrito
está. Y según los estudiosos del idioma, el sentido de esta frase puede ser incluso más amplia. Es ya ha sido escrito y continúa estando escrito. Y aunque la cultura y la moralidad pueda cambiar dependiendo del tiempo y el lugar, la palabra de Dios es inmutable y la palabra de Dios permanece para siempre y sigue vigente hoy. Todo lo que dice la palabra de Dios es también para hoy, no solo fue para una época anterior. Cada época, si se dan cuenta, si buscamos en la historia, cada época tiene sus propios valores que resalta, pero incluso también cada época y cada cultura tiene pecados que acepta. Y no solo acepta, también cada cultura y cada tiempo, cada época tiene pecados que celebra y que hasta exalta. Pero la palabra de Dios es supracultural y eso significa que está por sobre la cultura. La palabra de Dios, la escritura, sigue vigente hoy y sigue estando fresca. La palabra de Dios, la escritura, saca a luz esos pecados y esos engaños que están presentes en nuestra cultura, pero como es nuestra cultura y nosotros estamos en ella, quizá ni siquiera nos damos cuenta de que estamos bebiendo esos engaños y puede ser que hasta vivamos nuestras vidas de acuerdo a esos valores culturales que están en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, en esta época, una de las cosas que se celebran en nuestra cultura occidental, es el individualismo expresivo, que es la filosofía de vida en la que el bien supremo es autodefinirte como tú sientas o como tú quieras y poner tu felicidad por sobre todo lo demás. Tú defines y tú expresas tu verdad. Aunque no esté de acuerdo con verdades que son absolutas, aunque no esté de acuerdo con alguna voz de autoridad lógica que tenga razón, eso no importa. Lo que más importa es tu autodefinición, tu autoexpresión y tu autorrealización. Pero la escritura, que es supracultural, que está sobre la cultura, nos da la luz para poder ver esos engaños en esas narrativas de nuestra cultura. Y exhibe y denuncia el pecado de la idolatría, en este caso, y el culto hacia el ego y hacia la persona. El diablo puede formular argumentos que cuadren muy bien con nuestra cultura, pero la palabra de Dios es la luz que nos alumbra y nos muestra dónde está el engaño y el error. ¿Qué cosas podemos ver en nuestra cultura que celebra nuestra cultura, pero que quizás son pecados delante de Dios? ¿Qué cosas podría encontrar usted? ¿Cómo? Pensé que ¿alguna cosa que se le venga a la mente? El carnaval de Mazatenango. Yo desconozco un poquito de ese tema, pero puede ser, si nos ponemos a la luz de la palabra de Dios a examinar, puede ser que encontremos argumentos o engaños. ¿Saben que hay algo que es bien delicado, que a veces que la cultura influye mucho en nuestras familias? Es la crianza de los hijos? Porque hoy en día hay muchos modelos de crianza y tienen incluso hasta palabras que suenan muy bonitas como el respeto, como la empatía, etcétera. Son principios bíblicos, pero muchos de los modelos que tenemos ahora de crianza están torcidos desde el principio porque tienen una antropología que está mal. Se nos enseña a veces que el hombre es por naturaleza bueno. Y el hombre lo que debe hacer es buscar entonces liberarse de cualquier obstáculo que tenga para lograr su realización personal. Y entonces en esos métodos de crianza también se muestra como, no, el niño es totalmente bueno y lo que usted tiene que hacer es quitar todos esos obstáculos alrededor de él para que él logre su autorrealización. Y al final, aunque tiene cosas buenas, resulta siendo un método centrado en el niño. Mientras que el modelo bíblico es un modelo centrado en Cristo. Y entonces cuando uno ya empieza a ver los modelos, ya empieza a ver como discrepancias y la palabra de Dios empieza a darnos criterios para decir, esto es algo bueno de este método o de este modelo, esto es bueno, esto no, esto sí, esto no. La palabra de Dios nos da criterio para poder
corroborar lo que está bien y lo que está mal. Ese es solo un ejemplo, pero en nuestra cultura tenemos muchos más. Otra cosa que podemos resaltar es que Jesús eligió responderle al diablo con una réplica de la Escritura. Y esto nos da una clave para nuestra lucha personal. Ya que el diablo es un experto y lleva siglos puliendo sus argumentos, si nos ponemos a dialogar, a conversar con él, imagínense cuánta experiencia tiene usted argumentando, pero cuánta experiencia tiene el enemigo también argumentando. Cuando seas tentado, no te pongas a dialogar o argumentar con Satanás, porque él sabe cómo darte la vuelta y llevarás las de perder. Pero si tú y yo respondemos con la palabra de Dios, ningún argumento del diablo podrá contra ella. Para eso necesitamos estar bien nutridos de la palabra de Dios, que sea nuestro pan todos los días. Así vemos cómo también el Señor Jesús fue tentado por el apetito físico, pero venció en el desierto. Vayamos a la segunda diapositiva, por favor. Y vamos a hablar del prestigio religioso. Ahora voy a leer Mateo. Usted lo tiene también en pantallas y en su Biblia. Dice: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Imagínense, el diablo le está ahora citando a Jesús el Salmo 91, pero lo está sacando de su contexto, porque ese salmo habla precisamente de la protección de Dios. Pero si se lee en su contexto, usted va a notar de que está hablando que Dios protege a aquellos que son obedientes a Él, aquellos que son justos delante de Él, que son fieles a Él y que confían en Dios y le obedecen, y que estuvieran enfrentando un peligro legítimo. No está hablando de alguien que negligentemente se mete a un peligro, mucho menos alguien que se mete a un peligro siguiendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Muchas veces el enemigo urde engaños con las mismas escrituras para tratar de hacer caer al pueblo de Dios. Tenemos muchas enseñanzas en nuestra iglesia, hablo de nuestra iglesia en general, nuestra iglesia alrededor del mundo. Hay muchas enseñanzas que están sacados de pasajes bíblicos, pero fuera del contexto. Necesitamos conocer la palabra de Dios, pero conocerla toda para ir entendiendo su contexto y tener un criterio bíblico para poder entender lo que el Señor nos quiere decir. La respuesta del Señor es nuevamente con la Escritura, pero dentro de un contexto legítimo. Jesús le responde: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y ese pasaje Jesús lo toma de Deuteronomio también, Deuteronomio siempre en el contexto del desierto, Deuteronomio 6:16, y que dice: no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. ¿Y qué es eso de Masá? Bueno, también es un lugar en el desierto. La Biblia relata en Éxodo 17 que cuando el Señor liberó a su pueblo y lo llevó por el desierto, llegaron a un lugar que se llamaba Refidim. Y el pueblo no encontró agua allí. Y el pueblo se quejó contra Dios, olvidando todas las veces que Dios le había provisto para sus necesidades. Y se quejaron y dijeron: bueno, ¿está Dios con nosotros o no está? Y el Señor en su paciencia le dijo a Moisés: golpea con tu vara la peña de Oreb y fluirá agua. Y así fue, el Señor proveyó para su pueblo. Y Moisés le puso a ese lugar Masá y Meribá, que significa contienda y prueba, porque ahí el pueblo se había mostrado rebelde contra el Señor, lo había desafiado y lo había puesto a prueba diciendo: ¿está o no está el Señor con nosotros? Y esas palabras, por lo que entendemos en su contexto, no surgieron de un corazón lleno de fe, sino más bien de un corazón incrédulo que se quejaba y que desafiaba al Señor. El pueblo falló en el desierto al pasar por la prueba, pero Jesús, que ahora es el representante del pueblo de Dios, triunfó en el desierto con un corazón que mostraba confianza en Dios y su palabra. Ahora, también veamos esta tentación, pero contrastada con la misión que tenía Jesús como Mesías. Y hay que resaltar que el pináculo del templo era un lugar muy concurrido, era un lugar sagrado.
Y en las expectativas de los judíos, ellos esperaban ver a un Mesías que viniera con gloria y poder, una manifestación espectacular de gloria. Si él hubiera saltado de ese pináculo y hubiese sido sostenido por ángeles, eso hubiera sido una señal milagrosa espectacular que hubiera dejado claro que él era el Mesías y le hubiese traído prestigio religioso y espiritual. Y de inmediato los judíos le hubiesen hecho rey sin él pasar por la cruz. Pero Jesús tenía clara su misión. Su misión no era ser un Mesías que hiciera de lo sobrenatural un espectáculo para su propia fama y para su propio beneficio, sino que su misión era ser un Mesías que sería contado con los pecadores, contado con los transgresores, para luego salvarlos con su sacrificio. Ahora podemos traer eso también a nuestro día de hoy. A veces, para quienes servimos al Señor, a veces siempre tenemos esa tentación de usar el ministerio como una plataforma para obtener prestigio espiritual. Es que lo vean servir a uno en la iglesia, todo santo, ¿verdad? Casi que como un haz de luz, ¿verdad? Acá. Es una tentación para todos los que servimos al Señor usar el servicio y el ministerio como una plataforma para obtener prestigio espiritual o religioso, una plataforma para exaltar nuestro ego. Pero tenemos que tener mucho cuidado de recordar que todo lo que hacemos debemos hacerlo para el Señor y para su gloria con un enfoque correcto, enfocando nuestro corazón hacia la gloria de Dios y no hacia la nuestra. Vayamos a la tentación número 3. Siguiente diapositiva, por favor, sería tentación 3, el método mundano. Claro que esos nombres no están en la Biblia, esos son nombres que por fines de la prédica los estoy usando, usted puede usar otro nombre. Vamos a quiero leer esta vez los dos pasajes y contrastarlos. Dice: otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Lucas lo complementa, él se extiende un poquito más y dice: todo dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo esto será tuyo. ¿Será que el diablo estaba diciendo una verdad o una mentira? ¿O estaba usando como una media verdad ahí, verdad mezclada con mentira? El diablo dice una medio verdad porque es cierto que él es el príncipe de este mundo según las palabras del mismo Jesús en Juan 14:30. Y también dice la Biblia que él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, según Efesios 2:2. Pero esto es porque el diablo es un usurpador y de hecho su influencia y su potestad está limitada por Dios. Satanás no puede hacer cualquier cosa que él quiera, solo porque tenga antojo o gana. El único quien realmente tiene el poder sobre el mundo y todos sus reinos es Dios. Daniel 4:32 dice que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Pero Satanás viene con esta medio verdad y quiere engañar a Jesús. Y le propone hacerse con el poder de los reinos de la tierra sin ir a la cruz. Por supuesto que Jesús iba a recibir una corona de parte de su Padre. Por supuesto que él iba a recibir un nombre que es sobre todo nombre. Por supuesto que delante de Cristo se doblará toda rodilla. Pero primero tenía que pasar por la cruz. Pero Satanás le ofrece un atajo, un método mundano. El método mundano que es inclinarse y adorarle, inclinarse y dar adoración a alguien o a algo que no es Dios. Eso es algo tan claro que está en nuestro sistema mundano. Y Satanás le ofrece entregarle el poder y los reinos. Pero ¿cómo creen ustedes que se los iba a entregar? Obviamente que lo iba a hacer a través o por medio del poder político y militar. Ahora veamos cómo
Jesús le responde a Satanás. En Mateo 4:10, voy a leer, dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El texto que Jesús citó viene también de Deuteronomio 6:3, en el mismo contexto de desierto y de Dios entregándole la ley a su pueblo. Deuteronomio 6:3 dice: temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. En otras versiones dice: rendirás culto solo a Él. Ahora, el diablo le propone a Jesús el método mundano para obtener su corona, pero Cristo tenía clara su misión. Él no sería un Mesías que buscara una corona de oro por medio del método mundano y diabólico y por medio del poder político y militar, atrayendo a todos a Él por medio del uso de la fuerza, sino más bien Él sería un Mesías que portaría una corona de espinas y que atraería a todos hacia Él, pero por medio de su sacrificio amoroso en la cruz del Calvario. Ahora pensemos para nosotros en este siglo. De seguro tú y yo diríamos: ni loco me postraría ante el diablo y le adoraría. Pero preguntémonos, ¿qué cosas está empleando Satanás para que inclines tu corazón hacia ellas en vez de a Dios? ¿A qué le estamos rindiendo nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestro dinero, nuestro esfuerzo? ¿Qué está seduciendo tu corazón para que le pongas más atención a eso que al Señor? A veces hay cosas que por sí no son malas, pero si lo ponemos en el lugar del Señor y si nuestro corazón se inclina a ellas en vez de al Señor, eso al final de cuentas es idolatría. Ahora también pensemos en cómo esto se puede aplicar no solo a nosotros de manera individual, sino a la iglesia universal, a la iglesia en general. Satanás le había ofrecido al Señor el poder por medio o el reino por medio del poder político y militar. Pero si vemos en la historia, a veces con tal de ser una iglesia influyente en el mundo, podemos comprometer nuestra fidelidad a la palabra de Dios. A veces en la historia la iglesia se ha aliado con el poder político, quizá con la buena intención de poder influir en su entorno positivamente, pero perdiendo su enfoque en el camino. En la época medieval, por ejemplo, la iglesia se alió con el poder político e hizo grandes daños. Incluso después, en la Reforma, algunos reformadores replicaron ese mismo modelo y se aliaron con el poder político y también causaron daños. Aunque hicieron cosas muy buenas, también cometieron errores. Esto nos queda como ejemplos en la historia para que nosotros tengamos cuidado en nuestro caminar como iglesia. Está bien que queramos influir en la cultura, está bien que, de hecho, nosotros queremos impactar al mundo, pero tenemos que tener cuidado de que en el camino no perdamos nuestro enfoque y no comprometamos nuestra fe en el Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No comprometamos nuestra fe al inclinarnos tampoco hacia los ídolos del corazón y los ídolos de este mundo y los ídolos de nuestra cultura actual. Una vez más el Señor fue tentado aquí en el desierto, pero salió victorioso por medio de usar la palabra de Dios. Vayamos a la siguiente diapositiva y aquí ya vamos aterrizando el desenlace. Mateo 4:11 dice: el diablo entonces lo dejó. ¡Qué alivio! Y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Qué rico se ha de sentir, me imagino, tener ese auxilio de Dios y esa ayuda de ángeles. Lucas 4:13 dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, pero ¿qué dice? Esperando un tiempo oportuno. Es necio, y está ahí de manera tenaz. Él no se va a apartar de una vez por todas, sino está buscando un tiempo oportuno. Satanás se fue esperando un tiempo oportuno para regresar de nuevo a tentar a Jesús. Y cuando sigamos con esta lección, con esta serie, vamos a encontrarnos en otros pasajes donde Jesús va a ser tentado por Satanás. Pero acá el diablo en el desierto no pudo contra Cristo, a quienes los ángeles llegaron a servir. En el desierto fue tentado el pueblo de Israel, pero fracasó.
Pero ahora en el desierto fue probado el Mesías como representante del pueblo de Dios y triunfó. Y como veremos más adelante también en esta serie, Jesús derrotó a Satanás en la cruz. Y después de resucitar, Jesús fue exaltado al lugar del más alto honor, recibiendo un nombre que es sobre todo nombre. Jesús vendrá una vez más y aplastará a Satanás y nunca más el diablo podrá volver a tentar a los elegidos del Señor. Y esa es una esperanza maravillosa, son palabras que llenan nuestro corazón de alegría y de esperanza y nos ayudan a ser pacientes en medio de la prueba y en medio de la tentación. ¿Qué ofrece la Biblia para aquel que soporta la tentación? Ahí hay un pasaje especial, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón, cuando dice varón acá no solo se refiere a los hombres, sino a toda la raza humana. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? El desenlace para qué fue tentado Jesús. Si Cristo es 100% Dios, ¿podía pecar o no podía pecar? Porque Él tenía la naturaleza divina, Él era 100% Dios. Si Él era 100% Dios, Él no podía pecar. Pero también la Biblia nos enseña que Él era 100% hombre. Y eso significa que Él padeció la tortura de ser tentado al igual que nosotros, porque Él era hombre igual que nosotros. Eso significa que sintió, padeció y experimentó la ferocidad de las tentaciones como nosotros. Ahora podrías tú pensar que estás pasando quizá por un desierto. Yo no sé si tú viniste hoy, este domingo, pasando un desierto en el que estás siendo tentado o en el que estás siendo atacado por el enemigo y sientes que la lucha sobrepasa tus capacidades. Si es así, te quiero decir, bienvenido al desierto. Es el lugar en donde tu carácter y tu fe van a ser probados, pero también van a ser pulidos. Bienvenido al desierto, a ese lugar de las carencias, de las necesidades y de los padecimientos, donde Dios te quiere mostrar a ti que Él es suficiente para ti, donde Él quiere que lo conozcas como aquel que se enfrentó a Satanás cara a cara y que lo venció y que hoy pelea por ti y a través de ti. Bienvenido al desierto, donde el Mesías quiere transformar tu carácter y llevarte a la victoria espiritual en Él. Hebreos 2, del 17 al 18, dice, por lo cual Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero dice también, por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Aquí se usa la palabra padecer o sufrir. Padecer es sentir físicamente o corporalmente un daño, un dolor o una pena. También se puede traducir como, sí puede traducirse como un sufrimiento. De hecho, la NBI dice, sufrió la tentación. A veces, y les soy sincero, cuando yo leía en la Biblia que Jesús padeció, rápidamente a mi mente lo que se venía era su padecimiento en la cruz y los padecimientos de la semana previa, toda la Semana Santa. Y fue un sufrimiento horrible, más allá de lo que podamos imaginar. Pero Jesús no solo sufrió y padeció ahí, Él padeció en toda su vida al ser tentado por el enemigo y al ser presionado. Y lo hizo en obediencia al Padre, pero también lo hizo por amor a nosotros, para poder entendernos y para poder socorrernos. Y hay un pasaje muy lindo también que quisiera que leyeran conmigo. Si pueden ir a Hebreos 4, 14. Nos muestra también la razón de por qué Jesús vistió nuestro ropaje humano e hizo suyos nuestros padecimientos. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Y es un pasaje que nos puede ayudar en nuestra lucha contra las tentaciones y contra el pecado. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios,
Tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, y aquí hay una promesa preciosa, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Esa palabra me gusta también, oportunamente. Jesús está contigo en la tentación, no estás solo. Puede que sientas que la tentación que estás experimentando solo te pasa a ti o que te ataca a ti de una manera más grande o más intensa que a otras personas y que es algo tan fuerte, que es una fuerza tan irresistible o invencible y que no tienes escape. Pero la Biblia nos enseña que eso es un engaño del diablo, porque dice 1 Corintios 10:13, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Ya sea que estás siendo probado en el primer sentido de la palabra, pasar una prueba para ser examinado, como si estás siendo probado en el otro sentido, que es tentado o seducido hacia el mal. El Señor ha prometido en su palabra mostrarte una salida y esa salida es oportuna. La parte que Dios se comprometió con nosotros y contigo y conmigo es a mostrarnos y darnos una salida. Ahora tu parte y la mía es ver esa salida y tomarla en obediencia. Pero ¿qué pasa si caíste en la tentación? Si yo caí en la tentación. En primer lugar, no tratemos de autojustificarnos delante del Señor poniendo excusas a nuestro pecado, pero tampoco huyamos de la presencia de Dios flagelándonos y escondiéndonos de Él. Ven reconociendo tu pecado arrepentido y con un corazón humilde pidiendo perdón y buscando restaurar inmediatamente tu comunión con Dios. No esperes un día, 2 días, una semana. Tampoco escuches la voz del enemigo que te trae culpa a tu corazón para que huyas de Dios. Más bien, huye hacia Dios, huye hacia la cruz de Cristo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Ya ha sido escrito y continúa estando escrito. Sigue vigente esta palabra para nosotros hoy. Es una palabra tan fresca como el día en que se escribió. Pero es necesario que también tomes medidas urgentes y serias y guiadas por la palabra de Dios y su Espíritu Santo para evitar caer otra vez en el pecado y en esa tentación. Más si ya te diste cuenta que es una tentación recurrente y es una debilidad de la cual el diablo se está aprovechando para tentarte. Un momento. ¿Qué pasaría si yo vengo y digo, Señor, por favor, no dejes que estos regalos se caigan al piso, por favor, Señor? No permitas, Padre, que no permitas que estos regalos se caigan al piso. ¿Qué pasó? ¿Falló el Señor a mi petición de que estos regalos no se cayeran al piso? Hay veces que nuestra acción es contraria a nuestra acción. Nuestra acción es contraria a nuestra oración. Y puede ser que el ejemplo pueda ser un poco tontito, pero muchas veces nos comportamos de esa manera. Porque le decimos, Señor, no nos permitas caer en la tentación, pero nos exponemos y damos pasos hacia la tentación. Y decimos, no me permitas caer, no me permitas caer, no me permitas caer. Y al final terminamos botando esos regalos tan preciados que el Señor nos da, como su paz, como su gozo,
Porque al final, cuando caemos en la tentación y obedecemos al pecado, no me van a decir que se nos va esa paz y ese gozo que tenemos en el Señor. Por eso es urgente que regresemos a Él y que tomemos medidas para no caer en la misma tentación. Así que oremos que el Señor nos guarde de la tentación, pero no nos metamos a ella intencionalmente, ni sigamos sin tomar medidas que cuiden nuestra mente y nuestro corazón. Si sabes que vas a encontrar la tentación en tu computadora o en tu celular, ¿crees que sería prudente revisarlas estando solo? O si sabes que encontrarás la tentación en cierto lugar o en cierta conversación con alguien, puedes evitarlo y tomar previamente medidas con la ayuda del Señor. Pero mucho ojo, nuestra lucha no debe ser en nuestras propias fuerzas ni en nuestra propia sabiduría, sino en el poder del Espíritu Santo. Cuando empezamos a leer el pasaje dice que fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto. El Señor Jesús se sometió en todo tiempo al Espíritu Santo, a la voz y a la guianza del Espíritu Santo. Gálatas 5, del 16 al 17, ahí encontramos también una perla que dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece y no estamos solos. Y esta semana, como todas las semanas, se han dado cuenta que por el WhatsApp les llega un mensajito de parte de la iglesia donde va incluida una oración que nos ayuda a recordar lo que aprendimos el domingo. Pues esta semana les va a llegar siempre la oración, pero también va a ir un listado de versículos que por el tiempo no los podemos ver acá, pero es un listado de pasajes bíblicos que nos pueden ayudar en nuestra lucha contra las tentaciones y nuestra lucha contra el pecado. También van a encontrar un link de un artículo que son instrucciones para mortificar el pecado, tomado de un libro escrito por un teólogo puritano, John Owen, que contiene sabiduría. Obviamente no es palabra de Dios, pero sí está inspirado y está tomando sabiduría bíblica. Así que usted en su casa lo puede leer y siempre cotejándolo, siempre comparándolo con la Escritura. Usted puede leer el artículo, tomar aquello que le puede ser de beneficio y que le puede ser útil para su lucha contra el pecado y contra las tentaciones. Todos estamos siendo tentados todos los días, nadie está inmune y necesitamos al Señor. Pero ánimo mi hermano y ánimo mi hermana, porque todos estamos en este camino y no estamos solos. Tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote e intercesor. Tenemos el Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Tenemos la palabra de Dios que es nuestra espada. La oración que es nuestra línea directa con el Padre para pedir ayuda y socorro en el momento oportuno. Él responde. También tenemos a la iglesia que es nuestro cuartel donde podemos venir y armarnos y equiparnos. Y también tenemos a nuestros hermanos en Cristo alrededor, quienes son nuestra compañía, quienes son nuestros compañeros en la batalla. Encontramos aquí un ejército que puede ayudarnos en oración. Perseveremos en el Señor y veremos progresos en nuestra vida espiritual. No nos desanimemos, mantengámonos firmes. Y vamos a experimentar cada vez más victorias, pero solamente apoyándonos en su gracia. Él es más que bueno, Él se complace en ayudar a sus hijos cuando son tentados. ¿Por qué? Porque cuando sus hijos se agarran firmemente de la mano de su Padre y vencen a la tentación y soportan y resisten, el Padre es glorificado. Oremos, mis hermanos, y demos gracias al Señor porque Él está con nosotros y es nuestro ayudador y nuestro sacerdote. Te agradecemos, querido Dios, por esta palabra, Señor, por tu palabra que nos dejaste para que sea una luz para nuestro camino. Tu palabra es una espada, Señor, para nosotros, una espada de doble filo. Gracias porque no nos dejaste indefensos, Señor, a la deriva. Nos diste la palabra, tu palabra, la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, con la cual podemos hacer frente a las tentaciones del diablo. También tu palabra es una luz que ilumina aquellas áreas grises o difíciles de ver. Tu palabra es una luz que exhibe también los engaños que hay en nuestra cultura.
Tu palabra también es una luz para mostrar los autoengaños que a veces nosotros nos hacemos. Tu palabra es una luz que nos indica por dónde ir, no nos deja solos. Gracias también por tu Espíritu Santo que enviaste a nosotros y que está en nosotros, porque nos ayuda en nuestras pruebas y en las tentaciones, nos ayuda en nuestras debilidades. Gracias por la oración, que es un regalo que nos has dado para que podamos estar conectados contigo, y tú te has comprometido, Señor, con nosotros a mostrarnos la salida cuando somos tentados. Gracias por la iglesia, gracias por nuestros hermanos que nos pueden ayudar en nuestras luchas espirituales. Gracias por todos tus regalos y porque tú padeciste siendo tentado. En obediencia al Padre, tú te sometiste y fuiste tentado, pero venciste. Y ahora tú nos comprendes y eres nuestro sumo sacerdote. Y gracias porque tú nos acompañas en nuestra lucha y porque tú venciste, Señor. Nosotros ahora somos más que vencedores por medio de ti, por medio de aquel que nos amó. Gracias también por tu promesa de que podemos venir delante de ti confiadamente, delante del trono de la gracia para pedir ayuda, y tú nos das el oportuno socorro. Por eso, Señor, hoy venimos delante de ti, delante de tu trono, a buscarte, Señor, a adorarte, a humillarnos y a pedir tu ayuda, la ayuda oportuna que nos has prometido. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.